Hoy vamos a continuar, hoy vamos a seguir con la prédica de hace un mes, que estábamos hablando de un profeta que salió de una tierra y fue a otra. ¿A qué? A confrontar nada más y nada menos que ¿a quién? A un rey. Pero no a un rey allí en lo oculto, allí escondido en su aposento, no. A un rey frente a todo su pueblo. Porque el rey estaba haciendo un culto. Y el rey se apartó del Señor y escogió las fechas que el Señor había dado para que se adorase al Padre en Jerusalén, pero lo hizo porque no quería que su pueblo adorase en Jerusalén, porque iba a tener un problema político. Pero bueno, para eso vamos a ver la primera diapositiva. Recordemos que yo tengo la temática del título, ponerlo al final para crear expectativa. Ok. Entonces vemos la primera. Exacto, esa es la que quería. Entonces, dice así, ahí podemos ver los dos reinos. Cuando murió Salomón, se dividió en dos reinos, ¿listo? Ya sabemos el motivo y todas estas cosas. El reino de arriba, Israel, el reino de abajo, Judá. No voy a decir todo lo que dije la vez anterior, sino esto es solamente porque la vez anterior no pudo salir. La capital del reino superior era Samaria. Todos hemos escuchado de Samaria, en la Biblia se pronuncia, se habla de él en muchas ocasiones. Y luego abajo está Judá, donde su capital es Jerusalén. Pues este profeta fue de Jerusalén hasta Betel. Allí había un centro religioso en Betel. Y desde Jerusalén hasta Betel, más o menos hay unos 17 kilómetros. Estamos hablando de aquí a Chapinero, más o menos, un poco más diría yo. Ok. Pues bien, ahora quedamos en el versículo 11 de Primera de Reyes 13 y vamos ahora a continuar en el versículo 11. ¿Qué dice? Entonces, ¿todos recordamos la anterior prédica? ¿Sí, más o menos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, rapidísimo. Fue un profeta, subió a Betel, porque allí el rey estaba haciendo un culto que estaba adorando un becerro de oro. Nuevamente se repite la historia que pasó en el desierto. ¿Por qué lo hacía? Porque él se había separado de la consanguinidad de David, que por ahí debía venir la parte genealógica del Redentor. Pero bueno, entonces se dividió el reino que tenía Salomón, se dividió en el superior y en el inferior. El profeta fue del inferior al superior. ¿Y qué pasó? Allí estaba el rey haciendo un culto grandísimo y el profeta le dijo al rey, es más, ni siquiera le dijo al rey. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces conversan con alguna persona y le hablan y esta persona es como, y usted es como si estuviera hablando con esta columna? Bueno, columna, entonces tú tienes que hacer esto y esto y esto porque la otra persona ni por enterada. Perfecto, así lo hizo el profeta. El profeta le tuvo que hablar al altar, ni siquiera al rey, al altar. Y más o menos, palabras más, palabras menos, dijo que ese altar se iba a romper, ¿cierto? Y que todas las cenizas que estaban en él se iban a caer. Recordemos también que las cenizas que se caen, o sea, las cenizas se tenían que llevar a un sitio del desierto, un sitio limpio donde se debían dejar. Las cenizas no se podían botar por cualquier lado porque era ofender ¿cómo les digo? El sacrificio que se había realizado, ¿ok? Listo, el rey se puso bravo. Tengamos en cuenta que el profeta frente a todos los súbditos, frente a toda la población de Betel y de las partes circundantes, hizo quedar en ridículo al rey, o sea, lo expuso. Obviamente, ¿cómo iba a estar el rey? Pues dichoso. Pues obviamente no. Entonces el rey alargó su mano y dijo prenderle. En ese momento la mano se secó y se puso rígida.
ahí en ese instante, el rey, miren lo curioso, el rey no fue de donde uno de sus becerros y le dijo, ay, becerro de oro, por favor, ya que te estoy haciendo el culto, revitaliza mi mano nuevamente y que quede como estaba. No. ¿Qué fue lo que hizo? Él le dijo al profeta que le había dejado así la mano, que le arreglase la mano, que le pidiese a Dios que lo hiciera. O sea, es clarísimo que el rey conocía perfectamente quién era Dios. Y él sabía claramente que estaba haciendo un sacrificio que iba en contra de las normas de Dios. Pero su orgullo no le permitía aceptarlo. Pues bien, sí, señores, en ese mismo instante el profeta habló y su mano se restableció. El rey, por congraciarse con él y con Dios, no fue porque le cayera bien el profeta y ay, que gracias por sanarme, no, sino por congraciárselo y también al pueblo, le dijo, ven a mi palacio y comes y bebes. El profeta dijo, no, aunque me dé la mitad de su casa, yo no voy a ir porque eso fue lo que me dijo el Señor. Esas fueron las órdenes, palabras más, palabras menos de Dios, que ni comiese ni bebiese acá nada y que me fuese por otro lado. Punto. Ese es el resumen de la vez anterior. Ahora ya estamos en el 11, versículo 11, y dice así: moraba entonces en Betel un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Empecemos a desarrollar. Notemos que uno de los hijos de este profeta, tengan en cuenta esto, de Judá vino un profeta, ¿cierto? A Israel. Pero en Israel había un viejo profeta, ¿ok? El que estoy mencionando. Tengan en cuenta eso, porque más adelante lo vamos a ver. Resulta que uno de los hijos de este viejo profeta estaba en ese culto, y ese culto, como dije, coincidía en fechas, porque así lo determinó ese rey Jeroboam, de una vez que creo que ya nunca se les va a olvidar porque lo repetió en muchas ocasiones. Este rey lo dispuso así para que coincidieran con las fechas de festividades en Jerusalén y que la gente no fuera a Jerusalén a adorar al Señor. El rey hizo ese culto no solamente porque él sabía que la religión movía a su pueblo y lo tenía, sino también lo hacía para mostrar su riqueza, su gloria y el esplendor de su reino. Este rey, voy a hacer una pregunta, este rey estaba haciendo dos cosas. Uno, era rey, y dos, él se convirtió en sumo sacerdote, ¿ok? Era rey y él mismo se convirtió en sumo sacerdote. ¿A quién se quiere parecer? ¿Perdón? Ok, pero aquí en la tierra alguien más. Solamente se menciona 2 veces en la Biblia. También Abraham le dio los diezmos a esta persona. Melquisedec, correcto, ¿cómo no? Melquisedec tenía esos 2 títulos. Él era sacerdote y rey. ¿Listo? Ok. Recordemos que Jesucristo es rey, sacerdote y profeta. ¿Ok? Tenemos esos 3. Ok, listo. Entonces el hijo le contó al papá, mira papá, ¿qué pasó esto? Vino un profeta de Judá y tal, y se le secó la mano al rey. ¿Cómo así? Sí. Y fuera de eso, se la restauró ahí mismo. También se rompió el altar y las cenizas se esparcieron, como el profeta había dicho. El padre, el viejo profeta, dijo, fantástico, fantástico, ¿por dónde se fue este señor? Y se fue detrás de él. Todos
yo les aseguro que todos los que estamos acá y los que me escuchan, podemos, yo creo que si sabemos de alguna persona que realmente hace milagros de parte de Dios, y todos necesitamos un milagro, sin pensarlo dos veces iríamos donde tuviese que ir. Si tenemos que ir, no sé, a cualquier lado del mundo, uno busca el préstamo, busca el avión, se va a pie, bueno, lo que sea que tenga que hacer con tal de conocer a una persona así. Pero ¿cuál era la intención de este viejo profeta? ¿Realmente era que él quería ver un milagro, quería que le hiciese un milagro? Recordemos que el ver los milagros no nos transforman, tan solo nos emocionan. La transformación viene por escuchar la palabra de Dios. Recordemos lo que pasó en Lucas 16:31. Allí se habla es una historia que contó Jesús. Por favor, no es una parábola, es una historia que contó Jesús. Y la historia iba de un hombre rico y Lázaro. Lázaro, pues, era una persona muy pobre, de escasos recursos. Es más, estaba en las puertas del palacio de este señor rico. Ok. Lázaro siempre le pedía comida, le pedía migajas, ni siquiera comía migajas y demás. Pero bueno, murieron los dos. Ok. Cuando murieron los dos, recordemos que el uno fue al seno de Abraham, Lázaro, y el otro fue al lago de fuego. El que quedó en el lago de fuego, ¿quién fue? El hombre rico, correcto. Y recordemos que el hombre rico que estaba allí en el lago de fuego vio a Abraham, allí arriba, y le dijo, Abraham le dijo al hombre rico, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustias. En las clases que tuvimos con el pastor Giovanni, se tocó este tema, que muchas personas, la gran mayoría de personas que están en el mundo y algunas personas que se dicen cristianas, les gusta hacer lo que hacen es por recibir aclamaciones, aplausos, alabanzas, reconocimientos de los demás, los actores, bueno, en fin, cantantes, músicos, políticos, etcétera, etcétera, y muchos predicadores, pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire lo que dice aquí, se lo repito, recuerda que tú tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. ¿Ok? Entonces el hombre rico le dijo, por favor, padre Abraham, al menos envía a la casa de mi padre, tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. ¿Que enviara a quién? A Lázaro. ¿Ok? ¿Y qué dice Abraham? ¿Cómo le responde al hombre rico? Le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron que había un cielo y que había un infierno. ¿A nosotros nos han advertido eso? Ok. Vuelvo y repito, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. ¿Y nosotros dónde encontramos la palabra de Dios? En la Biblia, ¿verdad? Ok. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si le envías a alguien de entre los muertos, se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Y aquí es la parte que va a encadenar con lo que les dije antes. Pero Abraham les dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguien se levante de los muertos. Es decir, que por más que veamos los humanos, veamos un milagro portentoso y maravilloso, sí, claro, nos va a conmover, nos va a entristecer, nos va a alegrar, nos va, no sé, a desconcertar.
pero eso no va a hacer que cambiemos. Lo que hace que cambiemos es la palabra de Dios. Eso es lo que hace que cambiemos. Entonces, a esto viene que el milagro que hizo este señor no le cambió o no transformó el corazón de las personas que lo vieron. Ahora, en el versículo 14 dice así: y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, escuchemos esto, y la Biblia lo dice, y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió él y comió pan en casa y bebió agua. Ok. Recordemos que el señor de edad, era un ¿qué? Un profeta. Pero ¿qué profeta de Dios miente? ¿Tiene necesidad un profeta de Dios de mentir? No. Aquí vemos cómo la Biblia claramente nos dice qué tipo de profeta era. Además nos dice que era un profeta viejo, es decir, una persona experimentada, habilidoso y, perdónenme la expresión, yo diría mañoso. ¿Ok? Él dijo: un ángel me habló. Esta palabra ángel se usa para mostrar una autoridad superior a la de los dos profetas, pero inferior a la de Dios. Es decir, el viejo profeta no quiso por temor mencionar a Dios que le había hablado, ya que era mentira, pero sí alguien inferior a Dios y superior a él, o sea, intermedio, para poder persuadir al joven profeta. Ya que sabía que el rey le había hecho la misma invitación, haberlo invitado al palacio para que comiera y bebiera. Pero este joven en ese momento cumplió las instrucciones de Dios. Ok, se puede creer porque los hijos del viejo profeta le contaron todo lo que vieron y todo lo que escucharon. Pues bien, mientras él iba a buscarlo al encuentro, él estaba pensando: ¿cómo puedo hacer para ganarme, para seducir, para atraer al joven profeta a mí? ¿Cuál era el sentido de atraer, de seducir al joven profeta? Eso lo veremos más adelante. Pero con esto que le dijo: yo también soy profeta, ¿qué pasó? Lo distrajo, lo desenfocó. Recordemos que desde el principio de los tiempos Eva fue distraída, pero ella no fue desenfocada, ella fue enfocada en el árbol. ¿Ok? Bueno. Me imagino yo que el viejo profeta tenía alguna razón que lo beneficiaba a él para haberle mentido al joven profeta, pero de todos modos lo perjudicó. De pronto él lo que quería era vulnerar el título que ostentaba el joven profeta, con la intención
de hacer ver que el joven profeta era un impostor y que no cumplía con la palabra que el Señor le había dicho, de tal manera que podía ser que él pasase a ser profeta de este rey. Recordemos que el viejo profeta le dijo: yo soy profeta como tú. Encontraron al joven profeta debajo de un árbol. Tal vez estaba cansado, tal vez no había comido, en fin, lo que sea, pero de todos modos se distrajo por esa palabra: yo también soy profeta. Y perdió el discernimiento. Lo mismo, como nos dice el pastor, a nosotros, al ser humano, no se nos va a aparecer el diablo con cola, con cachos, rojo y echando azufre por todas partes. Porque ¿qué hacemos nosotros? Pues salir a correr, obvio, eso es de ahí. Pero sí nos seduce, nos envuelve. ¿Cómo? Por ejemplo, si hay alguien que nos dice, por ejemplo, volviendo un poquito atrás, si alguien nos dice a nosotros: no, es que yo soy testigo de Jehová, nosotros, muy amable, gracias, pero no, yo soy cristiano, y nos retiramos, ¿cierto? Otro dice: no, es que yo soy de aquella que dice para de sufrir, ¿cierto? Que no, ok, no, gracias, le agradezco mucho, pero yo soy cristiano, y nos retiramos. Y así sucesivamente. Lo mismo que si escuchamos el Evangelio de la Prosperidad, ya tenemos nuestro oído acondicionado para saber qué evangelio sí es correcto y cuál no. Entonces, cuando escuchamos eso, decimos: no, yo me retiro acá porque eso no es lo que yo sé de Dios, ¿ok? Pero ha complicado cuando alguien nos dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, bien, bien. ¿Y tú qué? Yo soy cristiano. Yo también. Ay, ¿de verdad? Sí, entonces uno se siente como seguro, ¿no? Como, hombre, hablamos el mismo idioma, conocemos al mismo Dios, fantástico. Pero dice: pero ven, vamos allí. Un ejemplo, ¿no? Pasó una semana, nos hablamos, 2 semanas, seguimos hablando, todo perfecto, y un fin de semana, ven, hablemos, sigamos hablando de Dios, pero ven y nos tomamos una cervecita. Y uno cae. Hay gente que cae y dice: bueno, sí, pues, si es cristiano, pues ¿qué tiene? Lo conozco hace 3 semanas, 4 semanas, hablamos de Dios, ¡pin! Ahí está. Veo que muchos dicen que no, y me alegra. Pero podemos ver ahí cómo el diablo nos seduce, ¿no? Cómo sedujo a este joven profeta. En la otra diapositiva ya pasamos al 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, ¿quiénes? El joven profeta y el viejo profeta. Vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Vea lo irónico, no le vino palabra de Jehová al buen profeta, sino, digamos, le vino al malo. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¡Wow! Recordemos, cuando se dice: no serás enterrado con tus ancestros, padres, abuelos y demás. Enterrar a una persona con sus padres era una forma de demostrar el respeto y honor a su memoria, no solo de la persona fallecida, sino de todos sus ancestros, consolidando el linaje y la continuidad de la familia en la eternidad. Eso era, es decir, para ellos era terrible que no pudiesen, era un castigo ser enterrados con sus ancestros. Y como le dije, lo irónico es que Dios le habló
al viejo profeta amonestando al joven. Lo reprendió. Dios está sobre todo. A veces permite que los enemigos actúen por propósitos específicos, ya sea para castigar la desobediencia o para revelar la verdadera naturaleza del corazón humano, pero siempre dentro de su soberanía y todo con un propósito. ¿Ok? Entonces el Señor habla al joven por medio del que lo engañó. Eso uno dice, oiga, pero terrible. Pero ¿qué consecuencias? Eso lo podemos ver, perdón un segundo. Ok. Podemos ver cómo Dios permite con Lázaro que el demonio haga y deshaga con él, ¿cierto? Ok. Pues en este caso utilizó, bueno, a un contradictor, digámoslo así, para ir en contra de uno de los suyos. Ahorita dice en el 23, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Entonces comieron, bebieron y el viejo le ensilló el asno. Ah, bueno, ya viniste a hacer lo que tenías que hacer, ya comiste, ya bebiste, tan, le ensilló el asno, chao pues. Como raro, ¿no? Ahorita vamos a ver. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí que unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Les estaba contando, a mí me llamó la atención que no solamente el joven dijo, ay Dios mío, la embarré ahora sí con Dios. No cogió su silla y puso su asno, lo ensilló, sino que fue el viejo profeta, como diciendo, ya hice lo que tenía que hacer, ya tú hiciste lo que tenías que hacer, tan, y vete, exactamente como ya. Es decir, el viejo profeta logró el cometido, perjudicar al joven profeta y que obrara en contra de la misma palabra que él había dado. Como dijo, lo engañó. Y este engaño, pues obviamente, tuvo que traer un juicio severo, pero necesario, por parte de Dios para el joven profeta. Pero podemos darnos cuenta que lo que pasó tenía la mano de Dios, y les voy a decir por qué. Aquí dice que pasaban unos caminantes y vieron tres cosas: el cuerpo del profeta joven, obviamente ya muerto, el asno sano y el león al lado del asno. Raro, ¿no? Porque ¿qué hace un león? Un león ataca, mata, correcto, y come, listo, y descansa creo que un día entero. Perfecto, pero en este caso no. Eso lo vamos a ver más adelante. En la 26, en el versículo 26 dice, oyéndole el profeta, ya cuando lo había dejado, habían venido las otras personas, oyendo el profeta que le había hecho volver por el camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Oiga pues, él mismo diciendo, fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová, que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme el asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban juntos al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno.
Oiga, este profeta de edad, perdóneme que lo diga, pero si era descarado, ¿no? O sea, lo sedujo, lo atrajo, lo envolvió, lo hizo caer y fuera de eso dice, uy, claro, el profeta joven como no le hizo caso a Dios, entonces ahí tiene su merecido. ¿Eso no les parece a algo que nos pasa a todos con el enemigo? Que él nos seduce, nos susurra al oído, hace ese negocio. ¿Quién se va a enterar? Es entre ustedes dos y no más. Ahí te ganas una platica. O te dicen, sigue con esa persona. Tu pareja no se va a enterar. Tu esposo y tu esposa no lo van a saber. Tú te la pasas viajando. Que te demores un día más, sigue con esa persona. O escucha a esa otra persona, compañero de estudio, de universidad, de trabajo, que te está diciendo lo que no te tiene que decir, que te está hablando como no te tiene que hablar, que te está convenciendo de cosas que no te sirven, y tú ahí, oiga, pues sí, ¿no? Si no me pillan, pues bien. Pero después, ¿qué pasa? El mismo diablo te hace, o el mundo, ¿qué hace? Usted hizo esto. Ah, usted está adulterando, ¿no? Ese día que se fue de viaje, usted con su compañero de colegio, con su compañera de universidad, es exactamente igual. Entonces, el profeta viejo sedujo y engañó al joven para que quebrantara las reglas que Dios le puso. Pero las reglas de Dios no se pueden quebrantar. Lo más lógico es que un león, como dije, ahora sí vamos a la parte del león, mate, coma y listo, ¿ok? Y si ve un burro ahí, como en este caso que había un burrito, pues también mata el burrito y lo deja para después. Eso es muy normal en un león. Pero resulta que hasta las criaturas irracionales, correcto, obedecen a Dios. Dios a este león le dio una orden. Esta es lo que tienes que hacer. Y el león eso hizo y no más. Y ahí estaban, cosa que impresionó a todos. Este acto sobrenatural, porque esto es sobrenatural, no es solamente que baje un ángel, no, esto es sobrenatural, que un león tenga o una víctima o un cadáver y fuera de eso tenga a alguien, a un animal sano, ¿cierto?, al lado y no los devore. Esta es una impresión inequívoca de que la mano de Dios está ahora sobre esos hechos. Ok. Ahora pasemos al 29. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre su asno y se lo llevó. Y el profeta vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, en el mismo sepulcro del profeta viejo. Y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que lo hubiese enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro en el que está el varón de Dios, ponerle mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que Dios dijo a voces por él. Palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. El viejo profeta se dio cuenta, con lo del león y toda la situación, y más lo que sus hijos le habían dicho, que este sí era un profeta de Dios, y que él era el culpable que este profeta hubiese pasado lo que le aconteció. Por eso, él enterró al hombre de Dios en su propia tumba, dándole, pues, ya que, pero pues dándole cierta honra al cuerpo de este señor. Ahora bien, ¿por qué le pidió a los hijos que lo enterraran con él? ¿Cierto? El motivo para hacer esta petición fue que sus restos no fueran molestados cuando los acontecimientos predichos por el joven profeta sucedieran, o que él tenía, el viejo profeta,
alguna esperanza supersticiosa, porque sabemos que no era un profeta de Dios, de ser beneficiario en la resurrección por estar sepultado con el hombre de Dios. ¿Quedó más o menos claro? Ok. Cuando dice que él sabía que se iban a cumplir los dichos de este profeta joven, que era lo que Dios le había ordenado que hiciera, recordemos que el profeta joven habló de un rey Josías. Este rey Josías no iba a ser gobernante de Israel, es decir, la parte arriba, sino él iba a ser gobernante de Judá, la parte de abajo. Pero Josías fue un rey excelente, eso dice la Biblia. Tumbó todos y cada uno de los altares que no veneraban a Dios. Quemó los huesos, por eso dice, quemó los huesos de todos los profetas falsos sobre los mismos altares que ellos hacían sacrificios y quebró luego esos altares. Vamos a ver, que no está en las diapositivas, lo que dice Josías después de tumbar altares, de tumbar monumentos y todas estas cosas, cuando ya iba caminando y vio una tumba, allá la vio, y dijo, en Segunda de Reyes 23, el 18. Entonces Josías ordenó. Preguntó él, ¿qué es eso? Y ellos le dijeron, esa es la tumba del profeta que habló de las cosas que tú estás haciendo en este momento. ¿Ok? Recordemos que Josías y el profeta joven tenían 350 años de diferencia. ¿Ok? Entonces Josías, ¿qué ordenó? Déjenlo, que nadie toque sus huesos. Y así se respetaron sus huesos junto con los del profeta que había venido de Samaria. Vamos a ver cómo se llama ahora sí esta prédica. Y esta prédica tiene como título, ¿qué precio tiene nuestra fe? ¿Qué precio tiene nuestra fe? Yo no voy a decir, porque no me corresponde, no faltaba más, que el joven profeta vendió su fe, ni mucho menos. Pero el joven profeta, por desgracia, al no tener discernimiento en su momento, y evidentemente al ser engañado, pues no cumplió a cabalidad lo que el Señor le dijo. Pero ¿qué pasaría si a nosotros le pedimos a Dios el milagro que siempre, lo dije la vez anterior y lo repito ahora, que siempre hemos querido? Llámese dinero, llámese salud, llámese familia, entre la familia llámese esposo, esposa, hijos, ¿cierto? Y Dios, por misericordia y el gran amor que nos tiene, nos dice, sí, te voy a complacer, te los voy a otorgar. Y resulta que tenemos eso material o eso sentimental o qué sé yo, y resulta que ya no volvemos a la iglesia, que ya nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque es que ya estoy en la bendición que Dios me dio. Tengo mis nietos, son 5 nietos, Dios mío, gracias, te los había pedido, no tengo tiempo de orar porque pues, con esos 5 nietos de aquí para allá. Tengo la casa, tengo que tenerla ordenada, bonita, perfecta, porque pues esto es lo que siempre le pido a Dios y me lo tengo. El carro, tengo que cuidarlo, tengo, bueno, en fin, qué sé yo. Miremos que el joven profeta fue obediente. Por desgracia se dejó engañar y perdió la perspectiva. Y también nos digo, porque también va para mí,
no perdamos la perspectiva de Dios. No nos dejemos engañar con alguien más que dice, hombre, yo también soy cristiano. Yo también adoro al mismo Dios que tú. Yo también me congrego. Yo también diezmo. Yo también alabo. No sabemos. Tenemos que ser muy astutos en ese aspecto. Y como estaba diciendo, recordemos que el joven profeta fue obediente al hacer lo que el Señor le indicó. Nosotros recordemos que el Señor lo que nos los da única y exclusivamente por misericordia y por amor, no más. Lo he dicho en varias ocasiones, el Señor no tiene, y perdónenme la expresión, no tiene el deber de darnos nada. Con habernos dado la vida y la salvación, lo hizo todo. Lo demás es añadidura. Pero Él, como nos quiere, como nos ama y nos quiere ver bien, pues nos da esas añadiduras, inclusive hasta caprichitos. Pero a veces se nos olvida quién nos lo dio. Y pensamos que por nuestra sabiduría, por nuestras buenas conexiones, por nuestra buena forma de hablar, o qué sé yo, lo hemos logrado.